Hola a todos, en la clase de hoy vamos a realizar un ejercicio un poquito más completo que los ejercicios anteriores dentro del capítulo de la primera ley de Newton, porque en este ejercicio nuestro cuerpo de estudio va a estar en ambos estados de equilibrio que regula la primera ley de Newton. Va a estar en un estado de equilibrio estático y también va a estar en un estado de equilibrio cinético. Y además en este ejercicio vamos a introducir la fuerza de fricción. Entonces voy a aprovechar este ejercicio para explicaros la diferencia que existe entre fuerza de fricción estática y fuerza de fricción cinética, así como los correspondientes coeficientes de fricción cinética y coeficiente de fricción estática, que suelen ser dos conceptos que los alumnos soléis confundir mucho al principio, y por eso he diseñado este ejercicio para que a la hora de desarrollarlo iros explicando despacito la diferencia que existe entre un tipo de fuerza de fricción, el estático, y el otro tipo de fuerza de fricción, que es el cinético. Bueno, vamos a leer despacito en primer lugar este ejercicio o este problema, que dice lo siguiente. Una caja de bananas que pesa 40 newtons descansa en una superficie horizontal. El coeficiente de fricción estática, que también se le llama coeficiente de rozamiento estático, entre la caja y la superficie es 0,40 o 0,40. Y el coeficiente de fricción cinética o coeficiente de rozamiento cinético es de 0,20 o 0,20. Apartado A. Si no se aplica alguna fuerza horizontal a la caja en reposo, ¿qué tan grande es la fuerza de fricción ejercida sobre la caja? Apartado B. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de fricción si un mono aplica una fuerza horizontal de 6 newtons a la caja en reposo? Apartado C. ¿Qué fuerza horizontal mínima debe aplicar el mono para poner en movimiento la caja? Apartado D. ¿Qué fuerza horizontal mínima debe aplicar el mono para que la caja siga moviéndose con velocidad constante una vez que haya comenzado a moverse? Y apartado E. Si el mono aplica una fuerza horizontal de 18,0 newtons, ¿qué magnitud tiene la fuerza de fricción y qué aceleración tiene la caja? Como siempre, en un problema donde intervienen fuerzas, un problema de dinámica, lo primero que debemos hacer es realizar un esquema gráfico. En este esquema gráfico lo que vamos a dibujar es nuestro objeto, en este caso nuestra caja de bananas, como veis aquí, jugamos nuestra caja de bananas y que está apoyado en este ejercicio o descansando en una superficie horizontal que la represento con esta línea. Como veis, simplificamos el problema real en 3 dimensiones, lo simplificamos a un problema en 2 dimensiones, en el plano de la pizarra digital que tenéis aquí. De la caja de bananas la representamos pues por un simple cuadradito y nuestra superficie horizontal la representamos con esta línea que veis aquí. Y a continuación pues vamos a establecer unos ejes X e Y de referencia, porque en esos ejes X e Y es donde se van a apoyar las fuerzas externas que siente la caja de bananas. Entonces, lo más cómodo, si tenemos que esta caja de bananas descansa sobre una superficie horizontal, lo más cómodo es establecer unos ejes de referencia siguientes. Un eje X horizontal a la superficie horizontal y que pase por el centro de masas. Recordar que estamos en problemas de dinámica de una partícula y que nuestro objeto protagonista del problema, que es la caja de bananas, la vamos a considerar toda su masa concentrada en un punto virtual que llamamos, como sabéis, centro de masas, y normalmente suele estar ubicado en el centro geométrico. Si no nos dice nada, pues nosotros ubicamos ese centro de masas en el centro geométrico de esta caja de bananas, aquí, punto O. Y va a ser precisamente, lo hacemos coincidir con nuestro origen de coordenadas, por donde va a cruzarse el eje X, que ya estaba establecido, y el eje Y, que normalmente pues es vertical y perpendicular al eje X. Una vez que ya tenemos dibujados nuestros ejes X e Y, pues también podemos proceder a hacer un diagrama del cuerpo libre, es decir, a pintar sobre este plano cartesiano, a pintar todas las fuerzas
que en principio está sintiendo nuestra caja de bananas. Antes de empezar el apartado A, sabemos que nuestra caja de bananas va a estar siempre apoyada sobre una superficie horizontal. Y en esta situación inicial de la caja de bananas apoyada sobre la superficie horizontal, podemos aprovechar para dibujar las fuerzas externas que están actuando sobre la caja de bananas según el eje vertical Y. Porque una de ellas, como siempre, es el peso, la atracción gravitatoria del planeta Tierra, que ejerce una fuerza a distancia atractiva contra la caja de bananas, que intenta llevarla verticalmente hacia abajo. Por tanto, el vector fuerza-peso se representa siempre como un vector vertical dirigido hacia el centro de la Tierra. Y la magnitud de este vector fuerza pues es, según datos del ejercicio, 40 newtons. Pero claro, al estar descansando esta caja de bananas sobre la superficie horizontal, para evitar que la caja de bananas penetre dentro de ella, la superficie horizontal ejerce una fuerza sobre la caja igual y de sentido contrario al peso, como ya sabéis, para evitar que la caja penetre. Esta fuerza se llama fuerza de reacción o también fuerza normal, que en este ejemplo, el valor de la normal, la magnitud del vector normal, fuerza normal o fuerza de reacción de la superficie de apoyo contra la caja de bananas, esta fuerza normal, su magnitud, como veis, es igual al peso. ¿Para qué? Pues para que no se mueva la caja en el eje vertical, porque en el eje vertical va a estar siempre en equilibrio estático nuestra caja vertical. Y aplicando la primera ley de Newton, ya sabéis entonces que en el eje Y, aplicando la primera ley de Newton en el eje Y, pues el sumatorio de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0 y, en definitiva, magnitud de omega tiene que ser igual a magnitud de la fuerza normal para que se anulen entre sí las fuerzas en el eje Y se mantengan en equilibrio estático en el eje Y, la caja de bananas. Bueno, pues lo único que nos queda en este diagrama es escribir los datos para tenerlos aquí presentes, otros datos del ejercicio generales, que son el coeficiente de fricción estática, que le vamos a llamar μs, de static in English, el coeficiente de rozamiento o fricción estática, que vale 0.40, y el coeficiente de fricción o de rozamiento cinético, que le vamos a llamar, para abreviar, mu sub c, y que vale 0.20. Bueno, pues con todo esto ya estamos en condiciones de comenzar a responder cada uno de los apartados que nos pide este problema. Bueno, vamos a leer el primer apartado. Dice lo siguiente: si no se aplica alguna fuerza horizontal a la caja en reposo, ¿qué tan grande es la fuerza de fricción ejercida sobre la caja? Bueno, recordar que la fuerza de fricción es una fuerza que se produce cuando dos cuerpos están en contacto entre sí y uno de ellos se desliza respecto al otro. Y esa fuerza de fricción intenta siempre oponerse a ese deslizamiento, a ese movimiento. Bien, pues la fuerza de fricción puede ser de dos tipos. Puede ser una fuerza de fricción estática o una fuerza de fricción cinética. ¿Cuándo una fuerza de fricción es estática y cuándo una fuerza de fricción es cinética? Pues como indica el segundo apellido. La fuerza de fricción estática es una fuerza que va a ejercerse sobre un cuerpo cuando este cuerpo todavía no ha sido capaz de moverse. Cuando yo ejerzo alguna fuerza externa sobre mi caja de bananas y con esa fuerza externa no logramos mover este cuerpo, pues va a surgir una fuerza de fricción o de rozamiento que se opone al movimiento, y precisamente es por el motivo que no se pueda mover la caja, porque se opone a mi fuerza. Va a surgir una fuerza que se opone a mi fuerza externa, y esa fuerza que no deja por el momento mover a la caja, esa fuerza que se opone a moverse la caja, se le llama fuerza de fricción o fuerza de rozamiento estática. Es decir, resumiendo, si yo voy a aplicar fuerzas externas a esta caja de bananas para intentar moverla, por ejemplo, en el sentido que veis aquí, hacia la derecha en el eje X, y no logro mover la caja, es porque está surgiendo una fuerza de fricción estática que se opone a mi fuerza externa. Y esa fuerza de fricción estática pues va a ser superior o igual a mi fuerza externa, y con lo cual no voy a poder mover la caja de bananas. Esa es la fuerza de fricción estática. Es una fuerza, repito, de rozamiento que
siente el objeto, en este caso la caja de bananas, pues está en contacto con la superficie horizontal de abajo, mientras el cuerpo, la caja de bananas, no se mueve. Bueno, pues vamos a intentar responder este ejercicio. Dice, si no se aplica alguna fuerza horizontal a la caja en reposo, es decir, si f de x es igual a 0 newtons, f de x representa la fuerza horizontal que intento aplicar aquí a la derecha, hacia la derecha en el eje X, y que intentaría mover a la caja de bananas hacia la derecha. Pero esa fuerza es cero, es decir, no aplico nada, 0 newtons, fuerza horizontal 0. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción ejercida sobre la caja? Bueno, pues en este caso, si yo no aplico ninguna fuerza en el eje X, pues la fuerza de fricción que intenta ponerse a esa fuerza también es 0 newtons. O sea que la fuerza de fricción estática en esta situación es también 0 newtons. Vamos a leer la nueva situación que nos plantea el apartado B. Nos pregunta lo siguiente: ¿qué magnitud tiene la fuerza de fricción si un mono aplica una fuerza horizontal de 6 newtons a la caja en reposo? Bueno, vamos a plantear la situación en nuestro esquema. Vamos a representar la fuerza con la que el mono intenta empujar la caja, la fuerza horizontal de 6 newtons, vamos a representarla mediante este vector, un vector que sigue la dirección del eje X y apunta, por ejemplo, hacia la derecha. Y a esa fuerza la simbolizamos con la etiqueta Fx2 y su magnitud vale 6 newtons. Fx porque es una fuerza horizontal y el 2 para diferenciar esta fuerza horizontal externa con la fuerza horizontal externa de 0 newtons del apartado anterior. Simplemente por eso le pongo aquí un subíndice 2. Fx2 igual a 6 newtons. Con este vector representa la fuerza con la que el mono intenta empujar la caja hacia la derecha, horizontal y hacia la derecha. Pero la caja está en reposo. ¿Por qué la caja está en reposo? Porque esta fuerza se ve neutralizada por otra fuerza que surge por estar en contacto la caja de bananas con el plano de apoyo, con la superficie horizontal. Y esa fuerza es una fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción, por ser de fricción, tiene que apuntar en sentido contrario al movimiento que tiende a mover la fuerza del mono. Como es el movimiento, como este mono aplica una fuerza que intenta deslizar la caja de bananas hacia la derecha, pues surge una fuerza de fricción entre la caja de bananas y la superficie horizontal que neutraliza o se opone a esa fuerza externa del mono. Pero esta fuerza, además de ser de sentido contrario, de la misma dirección y sentido contrario a la fuerza que ejerce el mono, esta fuerza de fricción, además, como el cuerpo no se mueve, la magnitud de esta fuerza de fricción tiene que ser igual a la magnitud de la fuerza horizontal de 6 newtons del mono. ¿Para qué? Pues para aplicando la primera ley de Newton, si no logra moverse o deslizarse la caja de bananas a lo largo del eje X, es porque hay un equilibrio estático en el eje X y por tanto, como ya sabéis, si hay una fuerza externa de 6 newtons hacia la derecha, tiene que haber una fuerza igual, de magnitud igual, aunque el sentido sea opuesto, de magnitud igual a esta fuerza. Por lo tanto, la fuerza de fricción estática va a ser igual en magnitud a la magnitud de la fuerza horizontal de 6 newtons del mono, es decir, 6 newtons. De esta manera, si ambas magnitudes son iguales, vuelvo a repetiros, si ambas magnitudes son iguales y hacemos el sumatorio de todas las fuerzas en el eje X, manteniendo los signos de cada uno, como ya sabéis del ejercicio anterior, pues de esa manera se neutraliza. No existe ninguna fuerza externa en el eje X. Si la fuerza de fricción, su magnitud vale 6 newtons y la fuerza del mono también vale 6 newtons y ambos vectores fuerzas correspondientes apuntan en sentidos contrarios en la misma dirección, pues la resultante de todas las fuerzas va a ser 0. Como no puede ser de otra manera porque el cuerpo no se mueve en el eje X. En resumen, en esta situación B, si el mono aplica una fuerza de 6 newtons y no logra mover la caja, es decir, la caja continúa en reposo, es porque la fuerza de fricción que surge, que se opone a esa fuerza, va a ser igual y de sentido contrario, con lo cual su magnitud también vale 6 newtons. Vamos a ver esta tercera situación, que es la más crítica del ejercicio.
dice lo siguiente. ¿Qué fuerza horizontal mínima debe aplicar el mono para poner en movimiento la caja? Bueno, tenemos que pensar que el mono va cada vez ejerciendo más fuerza, es decir, su Fx, la fuerza X, va incrementándose. Si mientras la fuerza que ejerce el mono no mueva la caja, siempre va a surgir una fuerza de rozamiento estático que se opone a esa fuerza y cuya magnitud siempre es igual a la magnitud de la fuerza que está ejerciendo el mono. De tal manera que si va aumentando la fuerza con la que el mono empuja la caja de bananos y la caja de bananas no se mueve, también va aumentando en la misma medida la magnitud de la fuerza de rozamiento estático. De tal manera que siempre ambas magnitudes son iguales, mientras el cuerpo siga en reposo, la caja de banana siga en reposo, aumenta la fuerza del mono, aumenta Fx y aumenta en la misma magnitud la fuerza de rozamiento estático. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llega este momento crítico del apartado C, hasta el momento en que está a punto de moverse la caja. En ese instante en que está a punto de iniciarse el movimiento de la caja, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en ese momento, la fuerza de rozamiento estático alcanza su valor máximo. Y se va a quedar ahí. La fuerza de rozamiento estático alcanza su valor máximo, justo en ese instante en que se va a poner en movimiento la caja, la fuerza de rozamiento alcanza su valor máximo. Y ese valor máximo tiene una formulita, que es la que veis aquí. Os he puesto, si está a punto de moverse la caja, la fuerza de rozamiento estática alcanza su valor máximo. Y su valor ya tiene una fórmula. Y esa fórmula es la siguiente. La fuerza de rozamiento estático máxima que se alcanza en el momento que está a punto de moverse la caja es igual al coeficiente de rozamiento o fricción estático mu su s, que es dato del ejercicio, por la normal. Siempre tiene esta formulita, o sea que la fuerza de rozamiento estática máxima es directamente proporcional a la magnitud de la normal, que ya sabéis que la normal es la reacción del suelo contra la caja. Y precisamente entonces ya veis lo que es el coeficiente de fricción estático, es una constante de proporcionalidad que nos relaciona, repito, la fuerza de rozamiento estático máxima con la normal, con la reacción del suelo contra el objeto. Y esta formulita hay que tenerla en cuenta ahora en esta situación, no en las situaciones anteriores. En esta solamente cuando la fuerza de rozamiento estático alcanza su valor máximo, que es cuando está a punto de moverse la caja. Bien. Y como veis, esta normal, ya os dije anteriormente que su magnitud es igual a la magnitud del peso, y como el peso es un dato del ejercicio, pues podemos sustituir la n por W. Entonces decimos que la fuerza de fricción estática máxima, que es la que se alcanza en esta situación, tiene como valor coeficiente de fricción estática por el peso del cuerpo. Y ahora vamos a añadir la siguiente situación, que es que el cuerpo todavía no se ha logrado mover, con lo cual su velocidad continúa siendo 0 metros sobre segundo. La caja de bananas sigue sin moverse, aunque está a punto de moverse, pero todavía no se mueve, con lo cual consideramos que su velocidad todavía es 0 metros por segundo en el eje X, su Vx. Entonces, como se encuentra todavía en equilibrio estático en el eje X, podemos aplicar la ley de Newton en el eje X. En el eje X, ¿qué nos dice la ley de Newton? Que si está en equilibrio estático todavía, quiere decir que el sumatorio de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0, con lo cual la misma conclusión que en el apartado anterior. Entonces, continúa cumpliéndose que la magnitud de esta nueva fuerza, que voy a llamar Fx3, la fuerza nueva del mono, su magnitud tiene que ser igual a la magnitud de esta fuerza de rozamiento estático que ya ha alcanzado su valor máximo. Es decir, que la Fx3 va a ser igual a la fuerza de rozamiento estática, que ya en este caso es la máxima, fuerza de rozamiento estática. Y ahora ya pues sustituimos, como ya sabemos que la fuerza de rozamiento estática máxima que se intenta oponer al movimiento siempre es mu su s por omega, es decir, coeficiente de fricción estático por el peso, pues lo sustituimos aquí. Fx3, esta fuerza
horizontal mínima que debe aplicar el mono para poner en movimiento la caja, Fx3, va a ser igual a la fuerza de rozamiento estática máxima debido al rozamiento que existe entre la caja de bananas y la superficie horizontal. Y esta fuerza de rozamiento máxima, repito, vale coeficiente de fricción estático por el peso del cuerpo. Y ya sustituimos los datos, 0.40 por 40, y nos da 16 newtons. O sea que con esta fuerza de 16 newtons, que ya veis que es una fuerza más grande que en el apartado anterior, es el momento en el cual la caja está a punto de ponerse en movimiento. Bueno, vamos a pasar al apartado. Dice lo siguiente: ¿qué fuerza horizontal mínima debe aplicar el mono para que la caja siga moviéndose con velocidad constante una vez que haya comenzado a moverse? Bueno, vamos a recordar la situación anterior para compararla con esta nueva situación. La situación anterior, el mono aplicaba una fuerza que le llamamos Fx3, de tal manera que con esa fuerza estaba a punto de mover la caja de bananas, a punto, pero todavía no se movía. Y con eso surgía una fuerza de rozamiento estático en sentido contrario que alcanzaba su valor máximo. Y recordar que daba 16 newtons. Bueno, pues en esta situación surge un nuevo fenómeno físico que se ha observado experimentalmente, y es el siguiente. Cuando ahora la caja de bananas se está moviendo ya, se está deslizando respecto a la superficie horizontal, se ha observado experimentalmente que el valor de la fuerza de rozamiento, la magnitud de la fuerza de rozamiento estático, disminuye. La magnitud de la fuerza de rozamiento estática máxima, que antes valía 16 newtons, ahora disminuye su valor, su magnitud. Y eso lo he representado con este vectorcito que veis aquí, este vector azul, en sentido hacia la izquierda, sigo poniéndose el movimiento, representa su longitud, pues esa nueva magnitud, más pequeña que la magnitud de la fuerza de rozamiento estático máximo que hemos calculado en el apartado anterior. Bien, pues esta fuerza disminuida, que tiene lugar mientras el cuerpo se mueve, mientras la caja de bananas se mueve, con la velocidad que sea, esa fuerza de rozamiento le llamamos fuerza de rozamiento cinético. Y además tiene otra propiedad esta fuerza de rozamiento cinético, y es que ya se mantiene siempre constante. Sea cual sea la velocidad a la cual se esté desplazando la caja de bananas, sea cual sea su velocidad, esta fuerza de rozamiento cinético ya se va a mantener siempre constante. Es independiente de la velocidad a la cual se esté desplazando el cuerpo. Y además tiene otra propiedad, y es la siguiente, que esa fuerza de rozamiento sigue siendo directamente proporcional a la normal, como era la fuerza de rozamiento estático. La fuerza de rozamiento cinético, además de mantenerse constante, se mantiene constante y también va a ser proporcional a la normal. Y viene dada por esta fórmula que veis aquí. Fuerza de rozamiento cinético va a ser igual a una nueva constante de proporcionalidad. Ya no va a ser la constante de fricción estática que hemos dicho anteriormente. Ahora le llamamos constante de fricción o de rozamiento cinético y lo representamos como mu sub c, que ya tenéis aquí el valor dato del ejercicio, que vale 0.20 multiplicado por la normal, porque ya os he dicho que tanto la fuerza de rozamiento cinético, que siempre es constante, con los diversos valores de las fuerzas de rozamiento estáticos, incluido la máxima, siempre son directamente proporcionales a la normal. Muy bien, pues ya tenemos esta formulita. Esta formulita nos da la magnitud de la fuerza de rozamiento cinético, que es igual al coeficiente de fricción cinético, que es distinto al coeficiente de fricción estático, por la normal. Y ahora en este ejemplo, como está la caja de bananas apoyada sobre una superficie horizontal, pues la magnitud de la normal coincide con la magnitud del peso, porque tiene que haber equilibrio estático en el eje Y. Entonces, en este caso, como coincide n con omega, con W, con el peso, pues es por lo que sustituimos n por W, igual que hicimos en el ejercicio anterior, en el apartado anterior, perdón. El n también coincidía con el omega en el apartado anterior porque estamos en la misma situación, caja de bananas apoyada sobre una superficie horizontal. Tened mucho cuidado con esto, porque si esta caja de bananas estuviera deslizándose en un plano inclinado, el n
la magnitud de la fuerza normal no coincidiría con la magnitud del peso, coincidiría con una componente de la magnitud del peso. Y entonces aquí no podríais hacer felizmente esta sustitución. Aquí tendríais que sustituir el n por la componente del peso en el eje y. De esto ya haremos un ejercicio en otra lección posterior. Bueno, pues aquí ya tenemos esta formulita con la cual vemos que la fuerza de rozamiento cinético es igual a la constante de fricción por el peso. Bueno, y ahora vamos a seguir con el ejercicio. El ejercicio nos pide una nueva fuerza del mono para que con esta nueva fuerza de rozamiento cinético, dado por esta fórmula o esta, la velocidad sea constante. Nos mete otra condición este apartado, que se esté moviendo la caja de bananas y además que se esté moviendo con una velocidad constante. Entonces, como la caja de bananas se está moviendo con velocidad constante a lo largo del eje X, quiere decir que en el eje X se mantiene un equilibrio cinético. Está en un estado de equilibrio cinético la caja de bananas a lo largo del eje X, por tener velocidad constante. Y entonces podemos también volver a aplicar la primera ley de Newton en el eje X, porque la primera ley de Newton regula los cuerpos que están o en equilibrio estático o en equilibrio cinético. El equilibrio cinético es el caso actual. Y por tanto, repito, aplicamos la primera ley de Newton en el eje X para poder calcular esta nueva fuerza del mono que llamo Fx4. Y entonces decimos que en el eje X, como tiene que estar en equilibrio cinético, se debe cumplir que la magnitud de esa fuerza Fx4 del mono tiene que ser igual a la magnitud de la fuerza de rozamiento cinético que hemos hablado anteriormente. Y ahora, como la fuerza de rozamiento cinético es igual a esto por esto, a mu sub c por omega, pues sustituimos los dos datos. Coeficiente de fricción cinético es 0.20, tengan cuidado, no usen el estático, ahora es el cinético. Y una cosa que nos dije antes, que ambos coeficientes de fricción no tienen dimensiones, por eso aquí nos pongo dimensiones. 0.20 multiplicado por el peso del cuerpo, que es 40 newtons. Y esto daría lugar a 8 newtons. Es decir, que la nueva fuerza que tiene que aplicar el mono, llamada Fx4 horizontal, fuerza horizontal, para mantener una velocidad constante, es 8 newtons. Como veis, esta fuerza Fx4 es menor que la anterior, del apartado anterior. Obviamente, ¿por qué? Intuitivamente lo podéis ver. Si la fuerza de rozamiento ha disminuido, la fuerza que tiene nueva que aplicar el mono, Fx4, pues también tendrá que disminuir si quiero que mantenga velocidad constante, claro. Tiene que disminuir para que Fx4 se neutralice con FRC. Y evidentemente Fx3 en el apartado anterior eran 16 newtons, igual a la fuerza de rozamiento estático máximo, 16 newtons, y en este caso esta fuerza que tiene que aplicar el mono va a ser inferior ahora, 8 newtons. Bueno, pues vamos a abordar ya el último apartado. Si el mono aplica una fuerza horizontal de 18 newtons, ¿qué magnitud tiene la fuerza de fricción y qué aceleración tiene la caja? Bueno, pues vamos a escribir aquí la situación. La situación es, en el eje Y, bueno, siguen siendo aplicadas las dos fuerzas de siempre, la normal y el peso, que se anulan entre sí. ¿Pero qué ocurre en el eje X? Pues que en el eje X ahora están aplicadas dos fuerzas que no se neutralizan entre sí. Una fuerza es la del mono, que llamamos ahora Fx5, que vale 18 newtons, y otra fuerza que actúa será la fuerza de rozamiento cinético, que ya la hemos calculado anteriormente, de 8 newtons, porque ahora el cuerpo está moviéndose. También en esta situación, en este apartado E, el cuerpo se sigue moviendo. Y ya os dije que la fuerza de rozamiento cinético va a mantenerse constante. Tanto en esta situación como en la anterior sigue siendo 8 newtons, porque el cuerpo se está moviendo en ambas situaciones. El cuerpo, la caja de bananas, se está deslizando respecto a la superficie horizontal, tanto en esta situación como en la situación anterior. Y entonces la fuerza de rozamiento es constante siempre, la fuerza de rozamiento cinético. Y ya lo tenemos calculado que valía 8 newtons, con lo cual ya podemos representar aquí estas dos fuerzas en el eje X, una con 18 newtons, que es la fuerza que ahora está ejerciendo el mono, y otra que es la fuerza de rozamiento cinético que nos altera, 8 newtons en sentido contrario.
Bueno, entonces vamos a abordar la primera pregunta. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción? Pues la fuerza de fricción sigue siendo la fuerza de fricción en Fr sigue siendo la fuerza de fricción o rozamiento cinético que hemos calculado en el apartado anterior, es decir, 8 newtons. Esto no tiene más historia. La fuerza de fricción cinética. Y ahora nos pregunta también qué aceleración tiene la caja. Bueno, y esto es para aquellos ya que queráis comenzar con la segunda ley de Newton. Aquellos que estáis todavía con la primera ley de Newton, pues no hace falta que completéis este apartado. Pero yo os lo voy a comentar porque es sencillito. ¿Qué ocurre? Que en el eje X las dos fuerzas ya no se equilibran. Fx5 y Frc tienen distintos valores, con lo cual ya veis que aquí hay una resultante. Como esta fuerza Fx5 que apunta hacia la derecha es superior en magnitud, 18 newtons, superior en magnitud a esta fuerza de rozamiento que apunta en sentido contrario, su magnitud era 8 newtons, pues entonces no hay un equilibrio ni estático, ni dinámico o cinético, no hay equilibrio en el eje X. Entonces hay una resultante de fuerzas en el eje X, y por el hecho de existir una resultante de fuerzas de estas dos fuerzas en el eje X, pues aplicamos entonces no la primera ley de Newton, sino la segunda ley de Newton en este eje X. ¿Y qué dice esta segunda ley de Newton? Pues dice que la resultante de la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre la caja de bananas en el eje X, que la llamo así, sumatorio de todas las fuerzas que actúan en el eje X, es igual a la masa de la caja de bananas multiplicada por la aceleración en ese mismo, el vector de aceleración en ese eje X. Bueno, y esta ecuación ya la podemos reescribir en su formato escalar, donde decimos que el sumatorio de todas las fuerzas en el eje X, de forma ya escalar, aquí estamos hablando de todas las componentes de las fuerzas que actúan en el eje X, escalares, es igual a la masa por la magnitud de la aceleración en el eje X, que ya le llamamos a su X a secas. Y ahora ya continuamos un poquito, me desplazo para que veáis ya la siguiente secuencia. La resultante de todas las fuerzas en el eje X actuó con las componentes Fx5, que es positivo, más menos, que queda un menos, Frc. Esto ya lo sabéis, actuó con las componentes. La componente de la fuerza Fx5 coincide con Fx5 y apunta hacia la derecha, tiene signo positivo, y le sumo la componente de Frc en el eje X, que coincide con Frc, y como apunta en sentido contrario al eje X, le ponemos signo negativo. Más con menos queda un menos final aquí. Entonces ya actúo con los signos de las componentes de las fuerzas en el eje X, y en el lado izquierdo de la ecuación anterior, este lado izquierdo, quedaría entonces Fx5 menos Frc igual a masa por la aceleración en el eje X, que le llamo AX. Y ya de aquí hacemos el despeje de la aceleración. A su X lo despejamos y nos queda igual a Fx5 menos Frc dividido entre la masa. Es decir, que la aceleración que estamos buscando, la aceleración que tiene la caja, es únicamente en el eje X, es igual a la fuerza nueva que aplica el mono, Fx5, menos la fuerza de rozamiento cinético dividido entre la masa de la caja de bananas. Bueno, y ahora, una vez llegada a esta formulita, pues vamos a intentar poner todos los datos del ejercicio. Fx5 si lo tenemos, son 18 newtons. Frc, fuerza de rozamiento cinético, también lo tenemos del apartado anterior, 8 newtons. Pero la masa no nos lo da el ejercicio, pero es muy sencillito de calcular, porque el ejercicio nos da el peso, que vale 40 newtons. Y entonces ya sabéis que el peso de un cuerpo es igual a la masa por la gravedad. Entonces despejamos la masa y la masa quedaría como el peso dividido entre la gravedad. Y hacemos un retoque para que quede más elegante esta formulita. Ponemos G dividido entre omega, el G pasa para arriba, G dividido entre omega, y entre paréntesis encerramos la resta de las dos fuerzas. Y ahora ya sí que ya despejamos todos los datos del ejercicio, porque la gravedad, si no nos dice nada el ejercicio, consideramos que estamos en el planeta Tierra, consideramos que el bloque y la superficie horizontal están en la superficie terrestre, y por tanto en la superficie terrestre ya sabéis que
la aceleración de la gravedad G vale aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Lo dividimos entre 40 newtons, ¿de acuerdo? 40 newtons, que es el peso del cuerpo, y multiplicamos por Fx5, que vale 18 newtons, menos la fuerza de rozamiento cinético, que vale 8 newtons. Metemos todo esto en la calculadora y tenemos que la aceleración vale 2,45 metros sobre segundo al cuadrado. Esto recordar el concepto de aceleración. Quiere decir que el cuerpo, por el hecho de tener una resultante de fuerzas en el eje X, pues debido a esa resultante de fuerzas que existe, que no es nula, existe una aceleración que vale este valor, 2,45 metros sobre segundo al cuadrado, y esta aceleración implica que el cuerpo está cambiando su velocidad con el tiempo, a este ritmo que nos lo marca la aceleración. Pero ya veis que independientemente de que la velocidad varíe con el tiempo, la fuerza de fricción cinética, esta de aquí, se mantiene ya constante y siempre 8 newtons, siempre y cuando la caja de bananas se esté moviendo, deslizando por esta superficie horizontal. Bueno, y por último, antes de terminar, quería realizaros una pequeña observación respecto a los coeficientes de fricción estático y cinético. Como ya sabéis, la fuerza de rozamiento máxima estática es directamente proporcional a este coeficiente, a esta constante, al coeficiente de fricción estático. Y como ya también sabéis, la fuerza de rozamiento cinético, que se mantiene constante, es directamente proporcional a el coeficiente de fricción cinética. Pero, ¿de quién dependen estos valores, estas constantes? Bueno, pues estas constantes dependen de la naturaleza del material, de los elementos que están en contacto y en el cual uno de ellos se está moviendo respecto al otro. Es decir, que estos coeficientes, tanto el estático como el cinético, van a depender del material con el que esté hecho la caja de bananas y del material con el que esté hecho el suelo por donde está resbalando la caja de bananas. No es lo mismo que la caja de bananas sea de madera y esté resbalando sobre una superficie de tierra, o que esta superficie sea de hierba, o que esta superficie sea de hielo. Dependiendo de la naturaleza de las superficies que están en contacto y una de ellas moviéndose respecto a la otra, van a variar obviamente estos coeficientes o estas constantes. Dependen de la naturaleza del material de los dos objetos que están deslizándose uno respecto al otro. Bueno, pues espero que os haya gustado este ejercicio, bastante completo, donde hemos aplicado la primera ley de Newton y al final pues hemos entrado ya un poquito en la segunda ley de Newton, que no es nada difícil, y en otros vídeos obviamente ya os hablaré de la segunda ley de Newton con más detalle y haremos ejercicios de aplicación práctica de la segunda ley de Newton. Pero por el momento es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.